Protección de Datos Personales de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Actualmente se desempeña como directora de datos personales en el Info Ciudad de México. Es maestro en Derecho por la UNAM, especialista en el Reglamento General de Protección de Datos Personales por la UNED y la Agencia Española de Protección de Datos. Diplomada en Gestión de la Ciberseguridad, certificada en el programa Cybersecurity of EA for Women CISO. Formó parte de la primera cohorte del Women in GovTech Challenge del 2024, GovStack del gobierno de Alemania, Estonia, ITU y de la ONU, y ha sido becada por la OEA en la Cybersecurity Summer Bootcamp Policy Makers Intensivo de la Universidad de León, INCIBE, OEA. Colaboró en el IFAI y en el INAI por más de 12 años, o sea, la verdad, muchos años, como directora y subdirectora de gestión, y también ha estado en las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes, CONACULTA, que en su conjunto representan alrededor de 25 años de experiencia en el sector público. Es miembro de WOMSI México, LATAM CISO, de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, afiliada de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad. Pues muchas gracias, Claudia. Ella es de quienes nos ayudaron a la organización de esta actividad de la Academia Mexicana de Ciberseguridad. Y bueno, te dejo la palabra. Nosotros, a las 10:50 subimos un formulario con 5 preguntas de opción múltiple que nos sirve para la evaluación, porque bueno, tenemos gente que es del Senado y gente que es de público en general, y vamos a dar una constancia final a quienes cumplan los requisitos que nos pide el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado. La senadora Juanita Guerra se estará conectando a las 10:45 porque como es nuestra última sesión, ella nos va a ayudar a cerrar. Adelante, Claudia, muchas gracias por todo. Muchas gracias, secretaria. Bueno, pues arranco agradeciendo justo a la senadora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, al senador Luis Donaldo Colosio Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales, y a la maestra Eliana García Lagunar, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Digitales, por esta iniciativa y por seguir impulsando este tipo de acciones. Y bueno, pues ahorita arrancaríamos. Me gustaría que pudiéramos proyectar el primer video, por favor. Voy a dejar de compartir para que pueda proyectarlo. Adelante, por favor. ¿Está correcto que es ese? ¿Sí es el primero? Sí, por favor. Si lo podríamos poner a lo mejor con la pantalla completa para que lo vean mejor. ¿Me indican si lo escuchan? No, no se escucha el No audio. lo escuchamos. Y bueno, les voy platicando un poquito mientras en lo que logran. Pasado. Adelante. En la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Ahora se oye, pero no se ve. Hola. Hola, Irene. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues
maquillaje, patinaje, el deporte. ¿Qué estudias? Bachillerato, segundo. ¿Cuál es la asignatura que peor se te da? Yo lo sé. Las matemáticas. ¿A qué videojuegos juegas? Al Minecraft y a los Sims. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Se llama Emma. Antes iban juntas al instituto, pero ella no. ¿Por dónde sueles patinar? Por Nueva Segovia, aunque hace tiempo que no va. ¿Cuánto mides? 1,76 con tacones. ¿Cómo lo sabes? Irene, ¿tienes hermanos? Sí, tengo uno. Se llama Víctor y estudia biología en Salamanca. ¿Tienes algún piercing? Sí, tiene uno en el ombligo. Irene, toda esta información la hemos sacado de tus redes sociales. Me sorprende, por ejemplo, que hace 3 días subí lo de los tacones. Lo de las matemáticas es que lo subí hace muchísimo, hace 2 años, y no lo he vuelto a compartir. No somos conscientes a veces que un comentario que subimos a la red puede después repercutirte en tu trabajo, en tus amistades, o si a alguien le va a interesar para hacerte daño en otro momento. Y bueno, pues como vemos aquí en esta... Ah, adelante, pongamos el otro y lo comentamos al final. Adelante. Bueno, vamos a abrirle el siguiente, ¿verdad? Ok, en lo que abrimos el siguiente video, pues como podemos ver aquí con la chica, el ejercicio que hicieron con la chica adolescente, pues para los adolescentes ya las redes sociales se ha vuelto casi prácticamente su forma de convivir y bueno, pues de repente no son tan conscientes y si en general ni siquiera los adultos somos tan conscientes de toda la información que compartimos y que está al acceso de muchas personas, inclusive que no conocemos, pues para los adolescentes todavía sigue siendo aún más difícil tener ese nivel de conciencia. Y bueno, ahora vamos a ver este otro video para que también abundemos sobre ello. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Joder. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado.
Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Muchas gracias por la proyección del video. Vamos a regresar a la presentación y les ofrezco una disculpa anticipada porque solo la puedo proyectar desde mi red, o sea, desde aquí, desde mi browser, porque no ando ahora fuera del país, entonces traigo un equipo de cómputo que no es con el que regularmente trabajo, pero es más ligero. Entonces, es por ello que lo estoy proyectando desde acá. Pero, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Pues miren, estos dos videos tenían como finalidad justamente que podíamos reflexionar un poco, primero sobre el primer aspecto relacionado a que, como bien sabemos, el uso de tecnologías digitales pues ya está transformando radicalmente la forma en la que las niñas, niños y adolescentes crecen, interactúan con sus compañeros, con sus padres, con profesores y con el mundo en general. Pero también, si bien es cierto, el uso de las redes sociales ofrece grandes oportunidades para las personas y para los niños, las niñas y los adolescentes, como tal vez pasó en el caso de la pandemia, cuando cuando en la pandemia pues los chicos tuvieron que estar en casa y que las redes sociales también permitían que interactuaran con algunos de sus compañeros de escuela, que permitió que socializaran un poco, también que el uso de tecnología, bueno, que pudieran estar también a lo mejor tomando clases a distancia y estuvieran en un menor riesgo de contagio. Sin embargo, pues también esta amplia adopción de las redes sociales y el uso de otros servicios digitales están generando de manera global mucha preocupación entre los responsables políticos y entre los padres de familia respecto de las amenazas a las que se pueden enfrentar estando en este entorno digital, como ustedes ya pudieron verlo, ¿no? Por un lado, bueno, pues pueden interactuar con gente que pudiera tener una apariencia diferente, y por otro lado, también, bueno, pues el uso de redes sociales puede potencializar muchos de los delitos también que se pueden cometer tal vez en un entorno físico. Y bueno, si bien es cierto que las restricciones de edad para el acceso a las redes sociales y para servicios digitales han sido objetos de crítica, porque ya hay algunas iniciativas que se están dando a nivel global o que han venido dándose en años pasados. Sin embargo, pues se considera todavía, por lo menos en el caso de la Unión Europea, que podría ser una medida de precaución necesaria hasta que se pueda demostrar que los espacios digitales van a ser seguros para los niños y para los adolescentes, y hasta que se tengan estas alternativas seguras, pues mientras se tendrá que estar cuestionando y también se tendrá que estar limitando un poco el acceso a las mismas. Las restricciones de edad no implica que de ninguna manera, y esa es la forma en la que se está contemplando de este lado del mundo, no implica que los padres o los tutores o los propios niños y los adolescentes van a ser los principales responsables de la seguridad de los menores en línea. Esto no quiere decir de ninguna manera que toda esta ola que se está impulsando pues vaya orientado justo a eso. Tampoco, pero lo que tampoco pretende, o sea, pretende generar esa conciencia sobre el uso de las pantallas, la conciencia sobre el uso de las redes sociales, la conciencia sobre los riesgos que ello implica, pero también sin dejar de quitarle responsabilidad a los proveedores, a las empresas que son quienes ofrecen las redes sociales y los servicios digitales, porque finalmente la responsabilidad de estas aplicaciones que desarrollan y que sean seguras, pues no se trasladará a otro, o no se pretende que se traslade ni hacia los niños ni hacia los padres de familia. Siempre la carga de prueba va a recaer sobre los proveedores,
no sobre los reguladores, ni sobre los padres, ni sobre los niños, y que va orientado justamente, como les decía ya, que hasta que no se pueda demostrar que un servicio digital es seguro, pues tendrán que restringirse el acceso a menores de 13 años, por lo menos en el caso de la Unión Europea se está impulsando esa propuesta. Y pues lo que se está pretendiendo también es que los Estados miembros puedan regular ya hacia el interior de sus países de manera precautoria la edad en la que se permitirá que se puedan tener acceso a las redes sociales, pero teniendo como referencia el de 13 años. Y bueno, aquí como podemos ver, en marzo de este año, Ursula von der Leyen, que es presidenta de la Comisión Europea, encargó a un grupo especial sobre seguridad infantil en línea que elaborara un informe y pudiera asesorar también sobre cuál podría ser la mejor estrategia para que Europa logre un entorno en línea más seguro para los niños. Y para ello, pues nombra a dos copresidentes de este grupo especial, al profesor, al doctor Josh M. Ferget y a la doctora María Melchior. Y estos dos copresidentes se dieron a la tarea de elaborar este informe y para ello pues reunieron a un grupo que estuvo integrado por académicos de alto nivel, por profesionales, representantes de jóvenes y padres y otros especialistas de diversos campos de toda Europa para que pudieran evaluar el impacto de las redes sociales en los menores. Para ello, pues llevaron a cabo 3 reuniones, un primer panel que se desarrolló el 5 de marzo del 2026, que iba orientado a que se pudiera examinar la evidencia científica existente sobre el impacto de las redes sociales y en general en el entorno digital en niños, niñas y adolescentes. Un segundo panel que se llevó a cabo el 16 de abril de este mismo año, que fue orientado a analizar la legislación y las herramientas vigentes de la Unión Europea, así como los enfoques de las políticas nacionales para abordar la seguridad infantil en línea. Un tercer panel especial que se desarrolló apenas el 16 de junio pasado y que se centró en los enfoques de las políticas nacionales y las probables o las posibles recomendaciones para proteger y empoderar a los niños y adolescentes en el mundo digital. Entre los temas clave que fueron tratados en estos paneles, pues se incluyó por un lado todos aquellos aspectos positivos y negativos de introducir restricciones de edad específicas para las redes sociales y otros servicios digitales, los enfoques personalizados para proteger y empoderar a los menores de acuerdo a su grupo de edad y que se los voy a platicar más adelante, también considerando los antecedentes socioeconómicos y riesgos específicos para cada edad. Otro punto relevante fue la seguridad desde el diseño y por defecto, así como la responsabilidad de los proveedores de redes sociales y otros servicios digitales, también las medidas educativas y la sensibilización para promover el uso responsable de Internet entre los niños y adolescentes, pero también sumando a los padres y tutores y a los profesores y educadores. Otro punto que se estuvo tratando fueron las formas de apoyar a los padres y educadores y de empoderar a los niños para que aprovechen también las oportunidades que les brinda el mundo digital, porque pues como bien sabemos tampoco se pueden quedar fuera de del uso de estas herramientas, pero así como en algún momento en el entorno físico les vamos enseñando a los chicos cómo pueden ir utilizando, no sé cómo se pueden ir moviendo de manera segura en el mundo físico, pues tendremos que irlo haciendo también en el mundo digital. Y yo lo equiparo a lo mejor un poco como cuando siendo bebés los vamos ayudando a que aprendan a caminar y los llevamos de la mano porque son personas que todavía no tienen una independencia. A lo mejor más adelante ya permitimos que caminen solos, en algún momento ya pueden correr, pero los vamos cuidando que vayan corriendo por espacios seguros. En algún momento ya querrán tomar una bicicleta y entonces a lo mejor les pondremos las llantitas de la bicicleta para que puedan circular de manera segura y un casquito y unos protectores de rodillas y de coderas. Y también más adelante, pues seguramente ya podremos quitarle una llantita para que se vaya solo, luego podremos quitarle las dos y dejar que vaya aprendiendo a tener equilibrio. Y tal vez, como muchas mamás hemos hecho, pues que les vamos agarrando a lo mejor del asiento para que mientras aprenden a tener ese equilibrio, puedan sentirse seguros y puedan correr un menor riesgo.
hasta que los soltamos, ¿no? Y ya hay un momento en el que ya les soltamos el asiento y podemos ir vigilando que vayan por un camino seguro y les vamos acompañando en todo ese, como en toda esa transición. Y de la misma manera, pues esta propuesta que se está dando aquí a nivel de la Unión Europea va orientado a eso, a que sea una transición, una introducción de los niños y adolescentes de manera segura en un entorno digital. Y bueno, todas estas reuniones y este encargo que se dio por parte, bueno, que se dio como parte de los trabajos como resultados de estos paneles y estas reuniones que se dieron, pues derivó en este informe de panel sobre seguridad infantil en línea que apenas se promovió, se difundió, se le dio ya difusión formalmente en días pasados acá en la Unión Europea y que también pues en el resto del mundo. Y que aquí me pareció, cuando yo pude revisar el documento, me pareció muy importante que pudiéramos compartirlo porque es un informe sobre el cual se van a basar las recomendaciones que se están haciendo y tal vez cómo se vaya a ir legislando en el caso de Europa. Y bueno, el análisis y las recomendaciones de este informe se basan en todas las contribuciones de este grupo diverso de especialistas que fueron invitados a cada una de las reuniones y que también de alguna manera estuvieron representantes de los Estados miembros, especialmente las organizaciones de la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea y Luxemburgo. También se sumaron terceros países como es el caso de Australia y de Brasil. El Parlamento Europeo y sus miembros, en particular, pues hubo un intergrupo de derechos del niño que se sumó, también se sumó la industria, se sumó la sociedad civil, centros de investigación y otras organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Europeo de Protección de Datos. Tras todas las interacciones que tuvieron en estas reuniones y basándose en la información que fueron también recopilando para su análisis, los copresidentes que fueron encargados para la integración de este informe elaboraron sus recomendaciones y si bien pues estas recomendaciones también pues son responsabilidad de los dos copresidentes que fueron designados. Sin embargo, pues el trabajo, el documento que al final se integró, pues se vio bastante nutrido por la participación de todos estos actores que les comento. Y al final, el informe tiene como objetivo orientar las futuras acciones que se propongan a la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea para reforzar la seguridad infantil en línea. Esta evaluación también va a ofrece recomendaciones de inspiración para niñas, niños y adolescentes, pero también para los cuidadores, para los maestros, para los educadores y para los proveedores de redes sociales y otros servicios digitales sobre cómo proteger y empoderar, no solo para prever la parte del riesgo, sino también para empoderar mejor a los menores en línea. Entonces, si vemos, es un documento muy valioso, se los voy a compartir a través del chat para que lo puedan tener como referente, pero me resulta interesante que no solo va orientado a las acciones estratégicas que se tendrán que considerar para empezar a regular en la materia, sino también para que pueda ser un instrumento que los propios chicos puedan revisar y puedan tomar como un referente, pero también los padres, educadores, y bueno, y finalmente pues la regulación va a ir orientada directamente para todas las empresas que son generadoras de estas plataformas, ¿no? De manera general, y que creo que esto también es importante, que se toman términos y dentro de los términos y definiciones que integra, resalta, y lo cual es importante para cualquier informe o cualquier documento que se genere, porque lo primero que hace es que establece cuáles van a ser algunos términos y la manera en la que se van a entender a lo largo del documento y que eso pueda ser de alguna manera homogéneo, cómo se pueda entender a nivel de toda la Unión Europea. Y en este caso, bueno, el primero es el término de las redes sociales y otros servicios digitales, y que en este sentido, pues los definen como todos aquellos servicios que puedan estar disponibles para menores y que contengan características y contenidos que en algún momento pues también se considere que pudieran ser riesgosos o inapropiados para su edad, como por ejemplo, porque pudieran generar algunos, ya vamos a ver también más adelante algunos detalles, pues que pudieran generar algunas características adictivas y perjudiciales,
como es el caso del desplazamiento infinito, la reproducción automática, algunos algoritmos de recomendación, etcétera. Entonces, eso es lo que se va a entender en este informe de esa manera. Por otra parte, también se establece o se retoma más bien el concepto de niño, como lo define legalmente la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, en el que se entiende como, o en el que más bien se defiende la necesidad de un enfoque evolutivo para la protección de los menores en línea, que aborde los riesgos y vulnerabilidades específicos a los que están expuestos a diferentes edades. Entonces, esto es importante porque de repente, y quería traerlo a colación, porque en el caso de México, por ejemplo, pues también se han hecho algunas propuestas en las que en esta defensa del interés del menor y como que desde una visión progresiva, pues se han hecho algunas propuestas, de hecho algunas que ya quedaron establecidas o que ya están hasta publicadas, para que los niños o los menores de edad, que en el caso de México pues también viene a ser los menores de 18 años, puedan otorgar su consentimiento de manera directa o puedan ejercer derechos ARCO de manera directa. Y esto pues a mí me parece que todavía faltará como para que podamos tener como todos los mecanismos para garantizar que pueda ser un procedimiento pues que pueda ser seguro cómo se va a ir transitando en ese sentido. Pero por eso me parece importante que tocáramos este tema. Bueno, en el caso de los menores, sí se establece que corresponderán a los niños y adolescentes menores de 18 años. En el caso de los adolescentes, se le entenderán como los menores de 13 años. En el caso de los derechos de los niños, serán todos los derechos que tengan los menores de 18 años. Y cuando se habla de la seguridad infantil en línea, y tal como el propio panel en los paneles que se estuvo llevando a cabo este análisis, se va a utilizar como un término general para la protección y el empoderamiento de los menores en el mundo digital. Y bueno, pues aquí vamos a revisar un poquito cuál ha sido esa tendencia global para reforzar la seguridad infantil en línea. Como les decía, pues en los últimos meses, y no solo en los últimos meses, ya por ejemplo en años anteriores ya había algún interés, inclusive más adelante veremos como que también hay algunos antecedentes a nivel global respecto de esta preocupación de garantizar la seguridad infantil en línea y que se convirtiera en una política global en todo el mundo. Aquí primero, por ejemplo, en el caso de Australia, Australia pues se ha vuelto un referente a nivel mundial. Ellos han tenido como principal preocupación el que se pueda retrasar el uso de las redes sociales en los menores de edad. Y ha habido también iniciativas de otros países, como es el caso del Reino Unido y Canadá, que han seguido su ejemplo con propuestas legislativas planificadas. En el caso de Indonesia, por ejemplo, también ya se ha adoptado una prohibición en este sentido. Y lo que resalta, por ejemplo, en las estadísticas es que en el caso de Europa, el 92% de los europeos están a favor de que se pueda legislar y que se pueda regular este acceso y se pueda retrasar también este acceso de los menores a que cuenten con redes digitales o que puedan hacer uso de otros servicios digitales. Perdón, redes sociales y que puedan hacer uso de servicios digitales. Y este impulso pues no ha sido menor. Aquí ya vemos, pues Australia ha sido el referente mundial, le han seguido Reino Unido, Canadá, Indonesia también tiene ahí, ha tenido también ya una propuesta en este sentido. Pero también resulta interesante que en junio de este año, por primera vez el G7, que está integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos y la propia Unión Europea, han acordado a un alto nivel político que se establezcan estos principios comunes para proteger a los menores de los servicios digitales y sobre todo en todos esos aspectos que pueden suponer un riesgo enorme para ellos. Además, varios estados miembros de la Unión Europea ya también están legislando para establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales y otros servicios digitales que puedan exponer a los niños y adolescentes a riesgos. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos de los referentes que se tienen hasta este momento. En el caso de Francia, se establece un límite de 15 años, que está basado sobre todo en un listado de aquellos servicios que van a estar restringidos para que los niños puedan tener acceso. En el caso de Grecia se contempla un límite de 15 años para las redes sociales en línea.
Dinamarca estudia un límite para que la edad puedan ser 16 años, con opción a que se pueda reducir esta edad si se cuenta con el consentimiento de los padres únicamente. Entonces, aquí esa es la parte que me interesaba porque, por ejemplo, cómo aquí se está previendo que existe un acompañamiento de los padres y en el caso de México, pues traemos algunas propuestas en lo que queremos es un poco como desvincular ese acompañamiento. Entonces, está interesante cómo lo abordaremos ya para la operación. Y bueno, en el caso de Suecia también se prevé un límite basado en el año en el que el niño cumpla 15 años y pues también ahí se está limitando justamente que pueda tener acceso a diversos servicios, ¿no? O digitales. Muchos otros países también están participando, como es el caso de Portugal, España, Alemania, Polonia, que ellos también están considerando ya legislar sobre ese tema. Y en este contexto, pues lo que podemos advertir es que también va a haber algunos retos, ¿no? Porque también hay una fragmentación de los servicios digitales por ejemplo, en el caso de Europa sí lo están considerando como un reto y en el caso de pues el resto del mundo también está pasando eso, lo cual pues va a ser también interesante que se considere para para estas propuestas o para estas acciones que se están llevando a cabo. También va a ser otro reto también, y se está considerando muchos de los países miembros, pues representan diferentes contextos socioculturales, diferentes contextos nacionales y también pues diferentes avances, y que eso también va a pasar seguramente en el caso de Latinoamérica, diferentes acciones y proyectos que se llaman también en materia de educación, en materia de alfabetización digital y en materia de protección a los menores. Entonces, también ese va a ser otro reto, que no es que esté homogenizado ese tipo de acciones o la manera en la que se están abordando, ni del lado del continente europeo, ni del lado de Latinoamérica. Y eso también, pues, va a tener sus complejidades para cuando se pueda aplicar la normativa que se establezca en cada uno de los países. Pero también esto pues va a generar algunos costos adicionales para los proveedores de estos servicios, porque si existe o sea, si no hay homogeneidad en cómo se regula en un país y en otro y en cómo se consideran estos contextos o las acciones que guardan vinculación como el tema de la educación y la alfabetización digital, pues eso también va a ser un reto para los proveedores de estos servicios porque pues tendrán que atender a cada una de las regulaciones de los diferentes países en la manera en la que se dé. Y bueno, pues ya hay algunos antecedentes de algunas medidas que se han tomado en este sentido, ¿no? Como les decía, no es que, si bien es cierto, a nivel de la Unión Europea en este año se encomienda esa copresidencia para este grupo de trabajo, se llevan a cabo los paneles y se lleva a cabo diferentes acciones orientadas a que se contara con este informe y que a su vez sirva como un insumo para establecer principios y recomendaciones. Pues lo cierto es que ya hay algunas medidas que se han venido tomando de manera paralela. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ya ha tomado algunas medidas concretas para proteger a los menores. Hubo unas resoluciones recientes de la Comisión Europea que han resaltado justo en esta necesidad de abordar las amenazas que enfrentan los niños y adolescentes en línea y que han derivado en algunas conclusiones preliminares, por ejemplo, en contra de Meta y de TikTok, sobre todo que están ahorita, pues existe una obligación también de cumplir con ciertos estándares de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales, que también forma parte de todo este andamiaje normativo que hay en el caso de Europa como parte de la transformación digital y que una de las cosas que se ha advertido en estas primeras conclusiones es que este tipo de plataformas no proporcionan mecanismos fácilmente accesibles para que se pueda denunciar contenido de abuso sexual infantil. Ese es uno de los ejemplos que se ha advertido, ¿no? Entonces, pues sí ya se están poniendo como o se están observando algunas dolencias que tienen estas herramientas. Por otra parte, también en el caso de Estados Unidos, pues algunos tribunales también ya han tenido algunas sentencias en las que van
van haciendo visible la responsabilidad de las plataformas, también justo porque se están generando, como lo ven aquí en el caso de Meta y de Google, que algunas de los tribunales de Estados Unidos, bueno, en el caso de Estados Unidos, un tribunal lo que estableció, lo que al final, la conclusión a la que llegó es que sí se puede fomentar la adicción a las redes sociales como parte de estos mecanismos o estos algoritmos de los cuales los chicos no son como tan conscientes, si de repente las personas adultas tampoco es que lo seamos tanto y podemos caer también en este tipo de adicción en algunas de las redes sociales. Pero bueno, como les decía, sí existen algunos antecedentes que si bien es cierto, no tenían como finalidad que se regulara de manera específica la protección de niños y adolescentes en línea. Lo cierto es que también ya venían previendo como algunos aspectos que tendrían que considerarse. Es el caso, por ejemplo, que en el caso del cuando se empezaron a regular algunos aspectos respecto al contenido perjudicial para menores, también en el caso de datos y privacidad, también había algunas iniciativas que se venían ya previendo respecto del uso de la información personal y también respecto de algunas prácticas comerciales que pudieran ser engañosas o agresivas y este tipo de iniciativas pues han tenido sus actualizaciones. Por ejemplo, en el caso del Reglamento General de Protección de Datos, que ahí sí ya se empezó a establecer esta restricción respecto del tratamiento de los datos de menores de edad y también, pero por otra parte, pues también se establecían de algunos mecanismos también en la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la Ley de Servicios Digitales que les comentaba ahorita, y también se empezaron a advertir algunos nuevos riesgos, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial, la economía de atención, etcétera, y que eso viene a formar parte también de pues de este andamiaje de antecedentes. En el caso del Reglamento General de Protección de Datos, pues ahí resulta interesante, pues el reglamento se emite en el 2016, sin embargo entra en vigor a partir del 2018, y aquí se introdujeron ya de manera explícita algunas protecciones específicas para salvaguardar los datos personales y el consentimiento de los menores en línea. Y aquí resulta importante porque, pues, en el caso de México, como bien sabemos, pues, también tenemos basado nuestro marco normativo mucho en lo que se ha hecho en Europa. Y es importante nada más, pues, revisar cómo es que vamos a aterrizar esa parte y cómo, si estamos pensando hacerlo, como les comentaba, ya hay algunas iniciativas, bueno, ya ni siquiera iniciativas, son unas leyes que ya lo están incorporando, como en el caso de la ley local, la de la Ciudad de México, y que va a ser interesante que también pensemos en que no solo es necesario que vayamos como emulando o tratando de hacer un copy-paste de todo lo que se esté regulando en otros lugares del mundo, sino que también tenemos que pensar en el contexto que tenemos en nuestro país, cuáles de esos aspectos pueden ser rescatables y pudiéramos aplicarlos y cuáles a lo mejor los podríamos hacer de manera transitoria para que pueda ser justo más seguro y que no estén expuestos los chicos, pues a estos riesgos, ¿no? Ahorita en los dos videos que vimos, pues son unos ejemplos muy sencillos, pero como eso, pues podríamos revisar otro tipo de riesgos a los que están expuestos. Por ejemplo, pues muchos de, no sé, lamentablemente en el caso de México, pues tenemos también un tema vinculado a la seguridad física, existe mucha cooptación de menores para el crimen organizado y mucha de esta cooptación se da justo a través de las redes sociales. Entonces tendríamos que ser también cuidadosos de cómo lo vamos a incorporar en nuestro contexto. Y bueno, pues pueden ser esos riesgos potenciales a los que se pueden ver expuestos. Pues por un lado, existen riesgos para la salud física y mental que las redes sociales y otros servicios digitales representan para los menores. En cuanto a la salud física, pues ya podríamos mencionar que justo el uso excesivo de pantallas ha sustituido al día de hoy el juego al aire libre y el deporte que pues todos los que tuvimos la fortuna de crecer y ser niños cuando todavía no existían todas estas redes sociales, pues pudimos disfrutar y sabíamos que también era parte de
esa formación también que íbamos teniendo, no solo física, sino también social. Y bueno, ahorita pues desafortunadamente muchos de los chicos sustituyen con las pantallas este juego al aire libre, este deporte, y que también puede tener afectaciones en la salud, en su condición física y en el sueño, porque finalmente se va a ver alterado sus rutinas de sueño, puede tener también eso, generar trastornos musculoesqueléticos, porque el hecho de que todo el tiempo estén en una posición jugando con alguna pantalla o con algún videojuego y que no se muevan, puede generar también fatiga visual, o sea, al estar en contacto a una edad muy temprana con las pantallas, pues eso puede dañar también su visión a lo largo del tiempo, también puede generar estrés. Y aquí este punto pareciera no tan importante, pero sí lo es, porque yo recuerdo que cuando fue la época del COVID, pues en la pandemia, mm, pues muchos de los chicos también se estuvieron entreteniendo en los videojuegos, sobre todo mucho en la edad de la secundaria, muchos chicos como que en ese rango de edad. Y eso yo me di cuenta que también eso en esa franja les pudo afectar mucho, porque por una parte no, estaban en una etapa en la que iban construyendo ese desarrollo social con el resto de sus compañeros y que no pudieron llevarlo a cabo en un entorno normal como nos tocó a muchos de nosotros en nuestro momento por el tema de la pandemia, y al contrario, pues estuvieron relacionando también con mucha gente que no conocían a través de los videojuegos, videojuegos que de alguna manera también eran pues un tanto violentos, y que eso les generaba también cierto estrés y les empezó a generar también problemas como de depresión, etcétera, ¿no? También otro de los riesgos que se pueden detectar, pues, es el desarrollo socioemocional, porque puede aumentar la susceptibilidad a problemas de salud mental. Esto que les estaba diciendo, pues la depresión, la ansiedad, la autoestima, porque también es importante resaltar aquí que justo en algunas de las redes sociales, pues los chicos, y no solo a los chicos, digo, también hay muchos adultos a los que de repente nos puede pasar que somos medios presos de querer hacer todo público, de querer estar siempre visibles de cada cosa que hacemos, de ser presos de los likes y a ver quién tiene más likes y a ver quién tiene más visualizaciones y a ver a quién le retuitearon sus mensajes y a ver. Entonces se pueden volver presos, y también puede tener esto una afectación en la autoestima también, cuando empiezan a hacer comparaciones que pueden estar fuera de contexto, porque como bien sabemos, pues no todo lo que se publica en redes puede ser cierto, ¿no? A lo mejor alguien puede publicar algo o algún estado que pudiera no ser tan acorde o o tanto un reflejo de la realidad de lo que se esté viviendo la persona. Por otra parte, también pues están expuestos al discurso de odio, porque también podría tener ahí ser también cada vez más, tendríamos que ser cuidadosos también de que no sean víctimas de algún tipo de acoso, de algún tipo pues de comentarios que puedan ir afectando justo cómo van a ir desarrollando esta autoestima, justo cómo se van a ir consolidando como personas. Y también otro de los riesgos es que pueden estar expuestos a contenidos inapropiados, como es el caso de material de abuso sexual infantil, pueden ser víctimas de acoso sexual, víctimas de ciberacoso, pueden también estar expuestos a mensajes o información radical y que puedan incitarlos a cometer actos ilegales, violentos o terroristas. Y esto parece menor, pero no lo es tanto, porque inclusive en la edad, pues en la edad de secundaria, en la edad preparatoriana, cuando los chicos también ya van desarrollando otro tipo de potenciales en el uso de tecnologías, si no se les va acompañando en los riesgos y de cómo pueden ir ejecutando estas habilidades, pues de repente podrían caer en cometer un delito. Y esto lo comento porque hay una aerolínea importante a nivel internacional que en su momento pues fueron hackeados sus sistemas, y fue hackeado por un chico de secundaria al cual le habían puesto un reto. Por supuesto que los maliciosos que le habían puesto el reto sabían lo que pretendían y sabían lo que iban a hacer, sabían que iban a solicitar un rescate, pero al chico pues no le explicaron todo esto y solo lo asusaron sí, lo incitaron como si fuera un reto a que tirara uno de los sistemas de la aerolínea. Lo logró, y cuando hicieron las investigaciones, pues dieron que era un chico menor de edad, creo que era de edad de secundaria,
y que de cualquier manera pues las implicaciones legales pues tendría que asumirlas. Y en ese caso, pues también a través de los videojuegos, no solo se están cooptando a los chicos para el crimen organizado y para actos, sino también se les está entrenando. Se les está, de alguna manera, al ser videojuegos muy violentos, pues los lleva a que puedan ir perdiendo un poco la capacidad de asombro, se vayan familiarizando con la violencia y además, a través de algunos de estos videojuegos también les enseñan cómo armar, cómo utilizar armas, cómo llevar a cabo algún acto terrorista. Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos también en ese sentido de cómo es que nuestros chicos no pensemos que porque están en su habitación encerrados, haciendo uso o jugando un videojuego o haciendo uso de algunas de sus redes sociales o que están entretenidos en su celular, eso quiere decir que no corren riesgo, porque corren el mismo riesgo o más potencializado que cuando están en la calle. Y así como les enseñamos en la calle a que no hablen con extraños, les enseñamos en la calle que no pueden pasar por ciertos lugares que pueden ser de riesgo, les enseñamos cuáles pueden ser las medidas de seguridad que pueden ir tomando, tendremos que irles enseñando también cómo transitar de manera segura en este entorno digital. Y bueno, también que no caigamos como en la parte también, pues de que nos dé miedo, paranoica y que también les transmitamos ese miedo a los chicos. Por supuesto que el uso de tecnología tiene muchos aspectos positivos. Como les decía anteriormente, pues también permite que se fomente esta conexión social entre otros chicos, lo cual puede ser también muy bueno y en edades en las que puedan interactuar, como la edad secundaria, la edad preparatoriana, sin duda, pues va a fomentar esta conexión social con sus compañeros. También les va a proporcionar redes de apoyo entre iguales, porque pues empiezan a tener como sus grupos en el grupo de la escuela, en el grupo de los mismos grupos pues de compañeros a lo mejor de clases, no sé, de la clase de música, de la clase de karate. Entonces van generando esas redes de apoyo que también pueden ser importantes para su formación como persona. También se vuelve un espacio de autoexpresión en el cual pues ellos, y también así como cuando les hemos enseñado en el entorno físico, cómo se tienen que ir comportando, no sé, que a lo mejor hay espacios donde cuando llegan saludan y cuando llegan saludan o que hay espacios en los que no pueden tener palabras altisonantes, que a lo mejor con los adultos mayores tienen que ser también muy respetuosos, con los menores también. Todo esto también tendremos que irselos enseñando en este entorno digital. También es un espacio también o es una herramienta que les puede permitir también que tengan una participación cívica, sin duda. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor que puedan participar de algunas discusiones o de algunos, que puedan enterarse también de algunas cosas que suceden en su entorno, no sé, en el entorno físico, ¿no? Si hay alguna propuesta de los vecinos, del entorno donde vivimos, de donde está nuestra casa, y que a lo mejor ellos pudieran participar, que haya alguna convocatoria para que puedan ir a votar también ellos. Entonces, también esto es importante como parte de su formación y como ya lo veíamos, también para el aprendizaje autónomo. Muchos chicos han aprendido a partir de la pandemia, pues a través de las herramientas tecnológicas. Y una muestra de ello, pues también es esto, ¿no? Y que eso también permite que se acorten distancias y que podemos hacer más efectiva la manera en la que podemos ir conviviendo. Y para ello también, pues hay algunas iniciativas de las cuales nos podemos echar mano y que van orientadas justamente a que se generen estas habilidades digitales. Eso es lo que tendríamos que ir también fomentando, que nuestros chicos vayan aprendiendo estas habilidades digitales. Y aquí, por ejemplo, les muestro, esta es una iniciativa que tiene el INCIBE y de la mano con este programa de Internet segura para chicos y otros. Y también, por ejemplo, los videos que les compartí son de Orange, que también pueden ustedes ahí, también les voy a compartir, les voy a dejar ahí las ligas para que ustedes puedan visitar su canal de YouTube en el que tienen muchísimo material que les puede ayudar a generar conciencia en los chicos. Por supuesto que también todo esto, pues así como decíamos, si bien es cierto, nos va a ayudar para empoderar a los chicos,
nos va a ayudar tenemos como estas herramientas que nos permita que también como padres o como cuidadores podamos tener manera de ir orientando y generando esta conciencia en los chicos, pero también va a ser muy importante que muchas de estas habilidades digitales se puedan integrar a los planes de estudio nacionales, a los planes de estudios de educación, de formación, y así como lo vamos a ver más adelante, de la misma forma en la que se identifican y se van segmentando las recomendaciones de acuerdo a la edad, pues también de acuerdo a esa misma edad tendrían que irse incorporando o idealmente que se incorporaran en los planes de estudio para los chicos de diferentes niveles. Y esto que nos ayude para ir transitando a que los niños vayan y los adolescentes puedan tener puedan convivir en este espacio digital de manera más segura. Y bueno, aquí como les decía, justo el informe, y eso también me pareció increíble, aborda los riesgos por edad y cómo se le da esta importancia a que se tenga este enfoque de seguridad infantil en línea, tomando en cuenta el desarrollo diferenciado por grupo de edad. Y por ejemplo, aquí refieren que para el caso de los menores de 3 años, se tendría que tomar en cuenta todos los riesgos relacionales con la tecnointerferencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues con la capacidad de cómo pueden afectar la capacidad de atención, la adquisición del lenguaje y el desarrollo socioemocional. Por supuesto que los niños de 3 años tal vez no van a interactuar con otras personas en línea, ¿no? Pero aquí se está advirtiendo, si tú le das una pantalla a un niño menor de 3 años, seguramente pues lo vas a exponer a que pueda tener un riesgo de tecnointerferencia y que a su vez va a afectar su capacidad de atención, porque entonces van a ser tal vez como niños que van a requerir una estimulación permanente. Podría también tener un impacto en la adquisición del lenguaje y en su desarrollo socioemocional. En el caso de los niños de 3 a 5 años, lo que se identifica en el informe es que justo también van a empezar a tener esta necesidad de gratificación inmediata, de recompensa repetitiva y de estimulación externa continua, y que eso también va a tener un impacto en su capacidad de atención, en cómo se van a ir desarrollando otro tipo de capacidades que a esa edad se tienen que ir cuidando, ¿no? Así como pues como antes tanto los profesores como los papás iban siendo cuidadosos, así como les decía anteriormente, pues de que si el niño a determinada edad pues no hablaba, pues entonces se tenía que tener atención para que a lo mejor se le pudieran poner a hacer unos ejercicios o a lo mejor pudieran, no sé, pudiera estimularse para que pudiera caminar, para que pudiera tener una motricidad fina. O sea, todos esos aspectos que íbamos cuidando, pues tendríamos que irlos cuidando también en cómo se van a desarrollar, cómo se van a dar y cómo va a impactar la tecnología dependiendo del tipo de edad. En el caso de 6 a 9 años, pues también lo que refleja el informe es que puede generar ansiedad por el rendimiento y la comparación con compañeros, puede generar también vulnerabilidad al ciberacoso, también promover un discurso de odio o acoso entre iguales. En el caso de los chicos de 10 a 12 años, también puede llevar a la comparación social, a la exposición a contenido dañino o ilegal, a la depresión y a la ansiedad. Y en el caso de los 13 a 15 años, pues también podría ir mermando ahí un poquito cómo ellos van transitando de manera segura hacia esa autonomía. Y en el caso de la edad de 16 a 18 años, también puede tener un impacto en el desarrollo neurobiológico. Como ya les decía, puede generar riesgos de adicción, de ansiedad y problemas de salud mental. Y también otro punto súper importante que puede afectar esa conformación del pensamiento crítico, que es tan importante en este momento. Y a mí me gustaría resaltar que no lo dejemos en o sea, no advirtamos solamente que esto forma parte de un informe, forma parte de estudios, porque hay casos reales en los que, por ejemplo, en la misma interacción en las redes sociales a los chicos les han puesto retos y retos que van en detrimento de su salud física y de su salud mental y que inclusive en algunos de esos retos que se tienen en algunos grupos, pues han llegado inclusive hasta el suicidio. Entonces, es importante que seamos atentos a este tipo de situaciones y sobre todo este tipo de informes que nos pueden brindar mucho, en principio para nuestro día a día,
pueden para como padres de familia, nos puede servir también como educadores, nos puede servir también como reguladores, nos puede servir también para establecer una política pública, puede ser información que sea valiosa para que tomemos acción sobre ello. Y bueno, Claudia, hay varios comentarios en el chat. pues si quieren, como no los puedo ver si estoy proyectando, si están de acuerdo, dejo de proyectar un momentito y regresamos. Los puedo leer si quieres. Adelante. Ana Tobar, Ana es de la Policía Cibernética de San Luis Potosí. Ella comenta que ha aumentado los casos de grooming, abuso sexual, privaciones de la libertad, más que con el tema de delincuencia organizada, y que los delincuentes utilizan ya las redes sociales como gancho para seleccionar, reclutar y engañar a las víctimas. O sea, lo que es este problema del reclutamiento. Alejandra Rodríguez comenta lo de la Comisión Europea en el sentido de que acusaba una meta fomentar la adicción mediante un diseño adictivo en sus redes. Luego, Esmeralda Llobet plantea que se crea sedentarismo y diversos trastornos. Luego, Esperanza Osorio comenta que los ejemplos que presentaste en los videos demuestran la vulnerabilidad que está latente en las infancias y en la sociedad en general. Ana Tobar nuevamente comenta que adultos y personas menores o niñas y adolescentes ya empiezan a desarrollar daños psicológicos o emocionales a causa de la nomofobia. No conocía yo ese término. Esa propuesta, la propuesta que hiciste, resultaba interesante, sin embargo, también debería considerarse la capacitación y certificación en ciberseguridad básica para los docentes y directivos de las escuelas, porque a veces son los primeros que entran en crisis o en pánico y en lugar de dar calma y respuestas favorables, no saben cómo actuar e interactúan ante las crisis cibernéticas de una manera inadecuada, inclusive no saben dónde o cómo presentar una denuncia. Y luego una pregunta de qué está haciendo el gobierno de México para contrarrestar el daño a la infancia, pregunta Claudia Gabriela González. Esos son lo que hay en el chat. Muchas gracias. Pues sí, comentarios súper interesantes. Que en efecto coincido y reitero que sí, las redes sociales se están volviendo un espacio de reclutamiento para nuestros menores por parte de la delincuencia organizada. Y ahí justo, pues es importante que pongamos atención, pero también, si bien es cierto, es importante que se empiece a legislar sobre esto, que se empiecen a poner este tipo de medidas, tampoco es que se sustituya el hecho de que como cuidadores tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque corremos ese riesgo es muy parecido a como cuando los papás nos mandaban a la esquina o a la tiendita a comprar las tortillas, ¿no? O sea, si bien es cierto, los papás nos iban soltando un poco, pues tendría que ser con supervisión. Entonces, y eso garantizaba pues que en el camino no nos encontramos al robachico que nos llevara, ¿no? Entonces, esa misma lógica tendríamos que tener también los cuidadores para estar pendientes de cómo se están moviendo los chicos y cómo están utilizando este tipo de redes sociales y el uso de otros servicios digitales. Y por supuesto lo que comentan de la adicción es terrible y nosotros hemos visto, o sea, yo misma he estado en algún momento scrolleando y de verdad que sí tiene un algoritmo que nos lleva a un punto de adicción porque nos empieza a mostrar de manera permanente contenido uno tras otro. Primero, contenido en muy poco tiempo que nos lo expone. Entonces, eso nos lleva a que nuestra capacidad de atención ya cada vez es más corta, porque cada vez tenemos menos tolerancia a un contenido más largo. O sea, tiene que ser todo muy resumido. Y además, en el scroll, pues vamos haciéndonos activos porque nos presenta información que por supuesto que es de nuestro interés porque el algoritmo ya nos tiene muy bien perfilados. Entonces, por lo menos a mí también me ha pasado que tengo que ser consciente de decir, no, pues ya aquí hay que pararle porque si no aquí me puedo quedar un buen rato perdiendo el tiempo, ¿no? Es lo que También, dice alguien ahí. Dicen que siempre sea responsabilidad de los padres y tutores la vigilancia de los menores al ingresar al ciberespacio, además de que existen candados. Y luego Juan Martín dice que el problema es que la mayoría de las aproximaciones
sobre el tema es desde la visión adultocéntrica, políticas de seguridad y sin participación infantil. Y luego ya alguien pone que la nomofobia es miedo exagerado a separarse del medio de un teléfono, de una laptop, y luego que la mayoría de los argumentos y preocupaciones sobre los impactos en las infancias también aplican al mundo adulto. Perdóname y bueno, por favor continúa. Así es, y justo adicionalmente, bueno, y eso de la nomofobia lo tenemos luego hasta los adultos, ¿no? Yo he visto algunos adultos que si dejan el celular en casa caen en pánico y yo pienso, bueno, si uno va al trabajo, lo más urgente sería el trabajo y si uno ya está en el trabajo, pues no habría como tanto pánico, pero de repente, y sobre todo en los adolescentes, sí caen en pánico también. Y la parte del sedentarismo también pues es un tema, porque eso está afectando también la salud y el desarrollo físico de los chicos, está teniendo ese impacto psicológico también que platicábamos, en cómo se está, sobre todo también con el uso de las redes sociales, si no les damos ese acompañamiento, puede tener un impacto en la conformación del yo, el cómo yo me percibo a mí mismo a través del discurso de los demás, a través de la visión de los demás, a través de los likes que me dan en mis fotos o a través de los comentarios que pudieran hacer en un sentido negativo para mi persona o para mis publicaciones. Entonces, ahí es bien importante porque si no reforzamos esa parte en su etapa de crecimiento, pues entonces, pues van a ser personas, inclusive podrían llegar a ser adultos que pudieran ser muy susceptibles al impacto que puedan tener como la opinión en redes sociales, y esto también ha llevado a que incluso adultos se suiciden, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de aquí también de España, se dio un caso muy en el que se difundió material íntimo de una mujer y la mujer terminó suicidándose, ¿no? Entonces, también ahí es importante porque cómo les vamos a ayudar a transitar una de manera a que no sean los que caen en ese tipo de, de delitos, ¿no? A que no sean los agresores. ¿Cómo les vamos a ayudar a que no se envalentonen porque están detrás del anonimato, detrás de las redes sociales y que piensen que a lo mejor no van a ser identificados? ¿Cómo los vamos a enseñar a que puedan convivir en ese espacio digital siendo respetuosos y teniendo esos valores cívicos y morales que en un entorno físico también nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos? Y cómo a su vez también les vamos a enseñar a reforzar esa conformación de cómo se miran a sí mismos para que no sean tan susceptibles a las cosas que pudieran no tener este control y cómo generamos esas redes de apoyo para que en el caso de que se dieran tengan ese acompañamiento para que no pues no llegue a situaciones trágicas. En el tema de la ciberseguridad, coincido 100% en que la ciberseguridad tiene que estar en todos los niveles. Tenemos así que ir capacitando, así como lo que les platicaba de las llantitas, tenemos que capacitar desde los niños pequeños, desde los niños en edad preescolar, en edad primaria, en edad secundaria, tenemos que irlos haciendo conscientes de los riesgos. Y a lo mejor con las debidas proporciones, pero siempre me gusta hacer una comparación en el tema de ciberseguridad y sobre todo en la capacidad que vamos a tener de respuesta y de colaboración en caso de algún ciberincidente, a lo que nos pasa en la Ciudad de México, en el caso de los sismos. En 1985 no teníamos un protocolo de actuación, no teníamos tanto conocimiento de cómo debíamos actuar en caso de sismos y no teníamos esos mecanismos de colaboración establecidos. Y por eso el sismo del 85 tuvo consecuencias devastadoras para la Ciudad de México. Cuando nos pasa en el 2017, que si bien es cierto, también fue una situación bastante compleja para el país, pues ya teníamos por unos ya teníamos un protocolo de protección civil, ya teníamos instancias organizadas y coordinadas, y ya también todos sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Desde la edad preescolar, o sea, desde los niños en el kinder sabían que si había un sismo, si sonaba la alarma sísmica, qué era lo que tenían que hacer, hasta la gente de protección civil, hasta la manera en la que se iban a coordinar a nivel de país para que se pudieran llevar a cabo todas las acciones posteriores a un sismo, hasta la colaboración. O sea, llegamos a un punto en el que en ese momento, en el sismo del 2017, todos colaboramos, todos en algún momento, algunos estábamos en
los edificios removiendo escombros, otros estábamos preparando sándwiches para llevar a las brigadas, otros estábamos comprando alimentos y comidas. Todo, o sea, tuvimos una capacidad de coordinación y de organización mucho más efectiva que lo que se hizo en el 85. A eso tendríamos que llegar en materia de ciberseguridad, a que todos sepamos qué hacer en el caso de que haya un ciberincidente, en el caso de que haya un ciberataque. Desde los niños tuvieran claro de qué tienen que hacer, hasta los adultos mayores, además de toda esa gobernanza que se va generando como país, ¿no? Que cada quien sepa qué papel le corresponde, y por eso coincido que sí es importante que exista concientización y capacitación desde temprana edad. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no hay comentarios, me sigo para que podamos ir cerrando si quieren, y ya si gustan podemos ir, ya podemos tomar algún poco de tiempo para preguntas y respuestas al final. Y bueno, este informe propone estos principios, propone 6 principios rectores para proteger y empoderar a los menores en línea. El primero, que va orientado al enfoque en el desarrollo y que resalta la necesidad de garantizar una regulación adecuada a la edad y una orientación diferenciada, porque lo que comenta, como ya lo vimos anteriormente, es que el desarrollo gradual de la infancia y la adolescencia exige el diseño e implementación de medidas de protección que aborden los riesgos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida, y que ya vimos que es diferente. Es diferente que inclusive para una edad temprana, a lo mejor ni siquiera es que les tenemos que dar una pantalla. Y en una edad más adelante, más intermedia, a lo mejor ya les podemos proporcionar alguna pantalla, pero que no tengan a lo mejor conexión a internet, sino que sean como solo aquellos elementos que puedan ayudarle como para su formación. Y ya poco a poco ayudarles a transitar a que puedan estar en este espacio digital de manera más segura. Siempre que sea posible, pues estas medidas deben de tener en cuenta las circunstancias personales y sociales de los niños, que pueden tener efectos acumulativos sobre su exposición al riesgo. Y esto también es importante, porque no van a ser los mismos riesgos a los que se pueden exponer, por ejemplo, los chicos, y regresando al punto del crimen organizado, los chicos que a lo mejor pudieran vivir allá en Jalisco, y que ahí es muy lamentable que lo tengamos que referir de esta manera, pero que inclusive cuando se descubrieron muchas de las fosas que se encontraron allí en Jalisco, pues identificaron que gran mayoría de los cuerpos que fueron encontrados pues correspondían a chicos jóvenes. Entonces, no es lo mismo las medidas de allá que a lo mejor las medidas que se ponen en un contexto como el norte, no es lo mismo las medidas que se van a poner en el sur. O sea, tendremos que ir atendiendo al contexto también y pues como estas circunstancias también sociales del espacio en el que se están desarrollando los chicos. El segundo principio corresponde a la igualdad y diversidad, y que va orientado a que se reconozcan las desigualdades en los riesgos y la exposición a los daños en línea para las diferentes edades y grupos socioeconómicos. El género, que se tome en cuenta el género, la sexualidad, el origen racial, el origen étnico y religioso, las necesidades educativas especiales. No es lo mismo para un chico que a lo mejor tenga una necesidad especial, pero que también no se le puede dejar fuera de que también goce de los beneficios de la tecnología, para aquellas personas que puedan tener problemas de salud mental preexistentes, y que eso puede determinar la vulnerabilidad que puedan tener los menores ante los peligros en línea. Todos estos factores también van a influir en los recursos y la capacidad de los padres y cuidadores para apoyar a los niños y adolescentes en su camino hacia la autonomía. Eso también es bien importante, y es uno de los principios, por eso se establece aquí en este principio, que es importante que también, si los papás tal vez no tienen todas estas herramientas, por ejemplo, de higiene digital, pues difícilmente van a poder acompañar a los chicos en esta transición. Entonces también tendremos que ser cuidadosos de considerar esta parte y formar también a los cuidadores. El tercer principio, bueno, la protección de menores. Los niños y adolescentes deben poder disfrutar los espacios seguros en redes sociales.
la protección de los menores contra el contenido dañino, las funciones adictivas, la negligencia digital y los delitos en línea, como es el caso del abuso sexual, debe integrarse en el diseño de las redes sociales y otros servicios digitales. Los menores deben poder denunciar fácilmente cualquier contenido o función dañina. Dichas denuncias deben ser priorizadas y los proveedores de estas redes sociales y de los servicios digitales deben eliminar rápidamente el contenido o las funciones dañinas. Y aquí esto es importantísimo, porque esto es ¿cómo se los explico? Si en el entorno físico ya somos muy conscientes de cuáles son esas medidas que se tienen que tener de manera precautoria para que los niños y los adolescentes puedan moverse de manera segura en el espacio físico, tendremos también que pensar que esas medidas tienen que estar garantizadas también por los desarrolladores y tienen que estar vigiladas por los papás. Y voy a poner un ejemplo, o sea, nosotros cuando tenemos un bebé que apenas está aprendiendo a caminar en casa, pues ponemos a lo mejor las protecciones en los barandales, ¿no? Entonces nos aseguramos de que esté bien puesto la protección del barandal, a lo mejor en las escaleras, y que eso no permita que el bebé a lo mejor se pueda caer por las escaleras. En el caso ya para cuando los chicos están aprendiendo a andar en bicicleta en la calle, pues a lo mejor existen esas regulaciones y esas políticas públicas que permiten que podamos contar con un espacio en el que puedan transitar las bicicletas. Pero también como papás, pues somos vigilantes de que los chicos sepan bien cómo utilizarlo, ¿no? Porque también si están establecidos los espacios para el que pasen las bicicletas y los chicos se van por otro lado, pues van a correr el mismo riesgo. Y eso se los puedo decir con conocimiento de causa, que apenas mi hijo tuvo que aprender eso de que cuando está el camino para la bicicleta, se tiene que usar el camino para la bicicleta porque es lo más seguro. Otro de los principios es la responsabilidad de los servicios digitales y derechos del consumidor. Y en este establece que las redes sociales y otros proveedores de servicios digitales deben asumir la responsabilidad principal de garantizar que los espacios en línea sean seguros para el acceso y uso por parte de menores. Se deben incentivar las medidas de seguridad desde el diseño en los servicios digitales y aplicar rápidamente la regulación basada en el contenido, porque la carga de la prueba sobre las redes sociales y otros proveedores de servicios digitales va a caer sobre justo va a caer esta carga de la prueba sobre los proveedores, porque van a ser quienes van a tener que demostrar que las funciones de sus servicios no son perjudiciales antes de que puedan acceder los niños y los adolescentes. Esto es un poco también como cuando tenemos parques de diversiones, ¿no? Antes de que les puedan otorgar un permiso, antes de que puedan inaugurar el parque de diversiones, pues tienen que garantizar que se cuentan con las medidas de seguridad para que el niño se pueda subir a la rueda de la fortuna sin que corra un riesgo. Lo traslado mucho al tema físico porque a veces resulta que obviamos cosas en el entorno digital que en el entorno físico las tenemos muy claras y de repente en el entorno digital las obviamos y no nos damos cuenta del impacto que pueden tener. El quinto principio es el empoderamiento y educación mediática, y que esto va de la mano con el comentario que nos hacían ahora. Hay que capacitar a los padres, tutores, maestros y educadores para que apoyen la transición gradual de niños y adolescentes hacia un uso seguro y autónomo de Internet. Hay que ofrecer oportunidades suficientes, por ejemplo, capacitación en alfabetización digital y mediática, y por supuesto que sí le sumaría esta parte de ciberseguridad, e infraestructura adecuada para que los padres reflexionen sobre sus propias actividades y guíen a su vez las interacciones en línea de los menores. El sexto principio, derechos y participación de los niños. También es importante garantizar el derecho de los niños a la participación, a la interacción y a la co-creación seguras, tanto en línea como fuera de línea. Los derechos de los niños, tal como se entienden en los marcos internacionales pertinentes, deben ser siempre la base de las medidas de protección infantil. Las restricciones de edad deben de respetar los derechos del niño en línea, deben ser proporcionales, tener una duración limitada y estar equilibrados con el interés superior del niño. Esto también, a su vez, subraya la necesidad de invertir en actividades fuera de línea para menores de todas las edades y promoverlas. Entonces, aquí va a ser importante con lo que les decía a lo largo de la exposición. Si bien tenemos que enseñarles a transitar en este mundo digital de manera más segura,
también tenemos que motivar e incentivar a que no se desconecten del espacio físico. Muchos de nosotros, a lo mejor, por lo menos de mi edad, pues somos como una generación bisagra, en la que tuvimos la oportunidad de vivirnos el mundo antes de que se digitalizara y que también hemos estado aprendiendo de de toda esta transformación digital que se ha dado en el mundo, de los riesgos y de los beneficios que puede tener. Pero las nuevas generaciones ya están creciendo en un mundo digitalizado en el que no necesariamente conocen de todo lo que se dio de manera análoga y de todo lo que se puede interactuar en un espacio físico, y eso hay que fomentarlo también. Pues es importante también que lo vayamos fomentando entre los chicos. Y bueno, aquí le voy a poner un poquito más. Se dan también algunas recomendaciones, por ejemplo, en este informe, como por ejemplo, la seguridad en línea primero, algunos consejos para los propios niños y los adolescentes, en razón de, y esto, bueno, el informe es muy largo y viene muy a detalle, pero en este caso, por ejemplo, estas dos láminas me parecieron muy ilustrativas porque hacen un compendio también como de aquellos consejos prácticos que se pudieran tomar en cuenta. Para el caso de los niños y los adolescentes, pues es importante que conozcan sus derechos, que recuerden que tienen derecho a estar seguros y ser respetados en línea. También a esto que se piense antes de publicar. Las fotos, los videos y los comentarios pueden permanecer en línea para siempre y compartir solo aquello que nos vamos a sentir cómodos compartiendo con otros años después. Y este punto para mí es muy importante porque inclusive pues personas que también promueven esta seguridad en línea para los chicos, porque pueden ser más jóvenes, no le ven un riesgo a que a lo mejor se comparta algún tipo de información y que también lo ven un poco como parte de su libertad de expresión, y a lo mejor no sé si porque nosotros, o en mi caso yo ya soy una generación más grande, pues yo sí puedo advertir este riesgo de que si no es información con la que nos podamos sentir cómodos en 5, 10, 20 años, no la compartamos, porque una vez que está en línea ya no hay control de esa información. Y ni siquiera, y lo digo con conocimiento de causa, ni siquiera luego los adultos son conscientes de ello, y ni siquiera, inclusive en las escuelas, y no en las escuelas particulares, también me ha tocado que los maestros tampoco tienen esta preparación para saber que inclusive cuando se puede compartir o se puede entrar a un dispositivo de algún compañerito y compartir información personal, pues se está cometiendo un delito. Ni siquiera los profesores pueden ser capaces en algunos casos de tener esta conciencia y que puedan orientar a los chicos. Por eso es muy importante que les enseñemos a ellos también cómo se cuiden a sí mismos. Luego, recordar también otro de los derechos. Recuerda que la IA es una herramienta, no es una persona real. Aquí también se están dando trastornos psicológicos porque muchos de los chicos si ya no interactúan con personas físicas, a lo mejor su acompañamiento lo están llevando a cabo de la inteligencia artificial y tienen que tener conciencia de que no es una persona, es una herramienta. Y que la propia inteligencia artificial podría cometer errores y crear información falsa, imágenes, videos, voces y mensajes falsos. También es importante que reconozcan el peligro, se detengan a pensar en las extrañas solicitudes de amigas o amigos que no conocen o en aquellas promociones o ofertas que pueden parecer demasiado buenas, y que también es importante que empiecen a generar este criterio o este pensamiento crítico del cual hablábamos anteriormente, que también se detengan un poco a dudar de las cosas que se les ofrecen en un entorno digital. Si en un entorno físico, si alguien nos regalara un auto así saliendo de nuestra casa y nos dijera, te regalo las llaves de mi auto, dudaríamos y nos generaría sospecha de por qué, de dónde sale, seguramente es robado o seguramente se cometió un ilícito con este vehículo. Y en ese mismo sentido en el que nos cuestionamos esas cosas, tendríamos que cuestionárnoslas también en este espacio digital. Otro es utilizar la configuración de privacidad y seguridad. Hay que mantener las cuentas privadas, usar contraseñas seguras y activar las funciones de seguridad adicionales siempre que la herramienta lo permita. Otra parte también es bloquear, denunciar y guardar pruebas. Si alguien en línea les está acosando, les estafa, les amenaza o les hace sentir incómodo,
tendrían que tener ese conocimiento de que pueden denunciar y bloquearlo y guardar las capturas de pantalla o mensajes para que puedan servir como evidencia. También, pues que se contribuya a que Internet sea un lugar más seguro y que tienen que aprender cómo funcionan las aplicaciones, los juegos, los sitios web, los algoritmos y la inteligencia artificial. Y esto les va a ayudar a que también puedan mantenerse seguros en esos espacios. Por otra parte, también que sean amables con los demás, que esa parte que viene aquí es que yo espero que sí se esté viendo bien, pero aquí, que sean amables con los demás en línea. Las redes sociales, los medios de comunicación y los videojuegos deberían ser una experiencia positiva para todos y que hay que tratar a los demás con el respeto con el que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esto también es importante que los chicos lo vayan aprendiendo. También que protejan su información personal, que no compartan sus datos privados como su nombre completo, dirección, escuela, número de teléfono, contraseñas o ubicación en tiempo real en línea. También que se verifique antes de confiar o compartir. No todo lo que se publica en Internet es cierto y hay que cuestionar siempre la información, especialmente las historias, videos o mensajes sorprendentes y comprobar las fuentes antes de compartirlas. Por otra parte, no aceptar fotos ni solicitudes de chat de desconocidos y si dudamos de la edad o la identidad de alguien, pedirle a un adulto que nos ayude a verificar quién es esa persona o decirles que tu papá o tu mamá está a tu lado y ver cómo reacciona la persona con la que estamos interactuando en redes. Otra de las recomendaciones que no se compartan imágenes privadas, que nunca compartan fotos o videos íntimos, incluso si alguien los presiona, y menos si son menores de edad, porque una vez compartidas escapan de su control. Tampoco también otra de las recomendaciones es que le cuenten a un adulto de confianza si hay algo que no les esté cuadrando o si hay algo que les huela malo. Y que no duden, que eso también es bien importante, que a los chicos les generemos esa confianza para que no duden de lo que sienten, que no piensen que ellos son los que están mal y que no hay ningún problema si piden ayuda, aunque sea algo que de alguna manera tal vez les pueda parecer muy obvio o muy tonto, que no se sientan de esa manera y que siempre pidan ayuda y siempre se acerquen a consultar. Y también pues que usen su voz, que se involucren y pues que ayuden justamente a darle forma a este futuro en el nuevo mundo digital, porque al final pues va a ser el espacio en el que ellos van a estar. Y de la misma manera pues hay algunos tips que están orientados a los padres de familia. No sé si aún tenemos tiempo, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Sí, creo que sí nos puede dar tiempo para que podamos irlos platicando y que también estos me parecieron importantes. Por ejemplo, en este caso, que resalta que es importante ayudar a nuestros hijos a desarrollar hábitos saludables frente como que estos hábitos que se tienen en las pantallas, que limitemos el tiempo frente a las pantallas, desde el uso nulo de las pantallas en edades tempranas, como es en el caso de 0 a 2 años, pues lo que recomienda el informe es que no hagan uso de pantallas, que los papás no les demos el celular para que se entretengan y no nos estén dando lata, sino que interactuemos más con los pequeños o a lo mejor busquemos otras alternativas para mantenerlos entretenidos. También en el caso ya de los niños más grandes, pues que se establezcan límites o tiempo adecuados para su edad y a lo mejor se les pueda permitir alguna pantalla que no esté en línea, pero que pueda tener algunas herramientas o algunas aplicaciones que puedan usar fuera de línea, pero que puedan ayudarles a lo mejor de manera didáctica a entender o aprender algunas cosas. Y ya como lo decíamos, pues que más conforme fueran avanzando, pues se fueran creando y se fueran abonando en estos límites que tienen que irse dando de cómo van a ir interactuando ellos en la red. También es importante que los papás comprobemos que las aplicaciones y los juegos sean apropiados para la edad del hijo, porque de repente los papás pues tampoco somos tan cuidadosos de esa parte, ¿no? Si les compramos un videojuego, no nos ponemos a revisar cuál es la edad apropiada para ese videojuego o cuál es la edad apropiada para que puedan acceder a cierta herramienta. Y pues ahí también es una responsabilidad de nosotros. Por otra parte también que para los niños más pequeños, hasta 12 años, las consolas y los dispositivos deberían de usarse solo en presencia de un adulto. No tendríamos que dejarlos que estuvieran jugando solos.
Otro de los consejos es que no se permitan dispositivos en el baño, en el dormitorio o a la hora de las comidas. Esto es importante porque si tuvieran, hay que enseñarles también que podría ser que en algún momento, pues, alguien más o de alguna aplicación que pudieran tener, podría tener, o simplemente si tuviera un hackeo en nuestro teléfono, podrían tener acceso a nuestra cámara, y que es importante que no tengamos el dispositivo en estos espacios, y también por ser respetuosos con los espacios de convivencia, ¿no? Como en el caso de las comidas. Otro es que prestemos atención como papás al tono de sus conversaciones en línea y mientras juegan, y mantenernos alertas siempre a estas señales. Este es muy importante porque, por ejemplo, yo en mi caso, ese fue el punto que me prendió el foco rojo cuando fue la pandemia, y que yo me di cuenta que mi hijo jugaba a los videojuegos, pero me di cuenta que le estaba generando estrés porque ya su comportamiento mientras estaba jugando cambiaba completamente. Entonces, mi manera de incentivarlo fue hacer ejercicio, y que afortunadamente pues le gustó hacer ejercicio, y por ahí lo moví porque sí, pero tenemos que estar muy atentos de esa parte, porque si no somos cuidadosos de cómo pueden variar sus emociones o sus reacciones, inclusive también para el caso de los niños que sufren bullying, si no somos tan atentos, a lo mejor ellos podrían estar expuestos a una situación de riesgo que no nos estamos dando cuenta. Otra de las recomendaciones es pasar tiempo juntos también en línea, pedirle a nuestros hijos que vea con nosotros su contenido favorito. O sea, no sé, ¿te gusta mucho ver o jugar este videojuego? Pues a ver, juguémoslo juntos para ver de qué va el asunto, de qué trata, con quién interactúas, cómo está el tema, ¿no? No criticar tampoco, porque eso también ayuda a que nuestros hijos desarrollen sus propios juicios, y que también nosotros nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que están viendo. Porque también si nosotros criticamos como esto, la manera en la que ellos van interactuando en las redes sociales, no nos va a permitir que también podamos ir identificando también si hay algún algoritmo que se estuviera repitiendo, y entonces podamos cuestionarnos por qué ese algoritmo, que al final seguramente se está alimentando de los datos que el chico está dejando en el momento en el que interactúa. Otra de las recomendaciones es que animemos a nuestros hijos a hablar. Si les preocupa algo en internet, tranquilizarlos, y a ellos pues les podamos estar ayudando, no culparlos, no castigarlos, con que les vamos a quitar el dispositivo, sino tratar de explicarles cómo pueden transitar en este tipo de situaciones. También continuar hablando de seguridad en línea a la medida que nuestros hijos crezcan, incluso entre los 16 y los 18 años y más allá. Aquí esto es muy importante, que así como cuando pues éramos pequeñitos, nos contaban el cuento de Caperucita Roja y el lobo, y de cómo el lobo podía disfrazarse de la abuelita, de cómo no teníamos que hablar con extraños, y de cómo podíamos estar interactuando con alguien que no era la abuelita, sino podría ser el lobo. Pues de la misma manera, si conforme vamos avanzando, a lo mejor en edad temprana, buscar la manera en la que podamos traducirles estos riesgos en línea, pero conforme vamos avanzando en edad, pues también les podamos hacer utilizar otro tipo de materiales que ya se encuentran, como el de los videos que les mostraba. También INCIBE tiene mucho material y está diferenciado también por edades, inclusive material para profesores, para educadores. Hay ahí, no solo hay videos, no solo hay recursos informativos y actividades, sino también hay metodologías para que se puedan explicar. Entonces también podría ser como de utilidad que los revisen. Otro, pues que también evitemos nosotros mismos como papás compartir fotos o videos de nuestros hijos o adolescentes en internet, y pensarlo bien antes de compartirlos en línea. Los desconocidos y la inteligencia artificial podrían utilizar esta información de muchas maneras. Y también, pues hay que enseñar con el ejemplo, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo, no ser los adultos que vamos a estar pegados a nuestro dispositivo cuando nuestros hijos estén cerca de nosotros, prestarles la atención que merecen, y que no nos perdamos de los momentos y las conversaciones importantes con ellos. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Hay oportunidad de... Muchas gracias por su atención. Denme oportunidad de bajarle aquí un poquito. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, y que quería cerrar justamente con esta parte, con esta recomendación, porque
pues es importante que prediquemos con el ejemplo. Nada de lo que les digamos o de que les podamos hacer recomendaciones o de lo que se pueda legislar o de lo que los educadores puedan enseñarles, nada de eso va a funcionar si nosotros no predicamos con el ejemplo ante nuestros hijos. Voy a dejar de compartir para que tenga oportunidad de revisar si hay algún otro comentario, si es que tienen alguna pregunta. Hola, tengo la mano levantada. Adelante, Hola, Juan. muchísimas gracias, Claudia, por todo el excelente recorrido que has hecho de pues el panorama, el escenario. Solo complementar, obviamente desde mi punto de vista y experiencia como defensor de niños y niñas en los entornos digitales, reiterar un poco la preocupación, digo, y obviamente no es un tema, digamos, difícil de explicar, o sea, somos una sociedad o somos sociedades profundamente machistas, adultocéntricas, racistas, ¿no? Y seguimos reproduciendo esas formas de desigualdad en los entornos digitales. Entonces, mucho de lo que vemos o nos preocupa del entorno digital, pues es exactamente lo mismo que estamos viviendo en el mundo analógico, ¿no? Y hemos insistido hace mucho tiempo que no hay que pensar en esta diferencia, no existe esa diferencia como tal. De ahí que precisamente desde esa visión adultocéntrica, me inquieta muchísimo que el predominio de la narrativa sigue siendo sin los niños y niñas, considerándolos incapaces y pues obviamente pensando más desde los intereses adultos, los económicos, los de control particularmente, y todo lo que representa alrededor de eso, tanto para la industria como dentro de la propia industria, ¿no? Entonces, hay barbaridades que están haciendo de vigilancia a los niños que viola su derecho a la intimidad, o sea, lo más grave es que está siendo alentado también por empresas y por estados. Eh, y bueno, obviamente esto no lo vamos a cambiar de manera radical ni pronto, porque estamos en esta dinámica social. Y creo que la experiencia australiana, yo sigo pensando que nos va a enseñar muchísimo. Lo que el Estado, en este caso no hay que olvidar de vista, un Estado ultraconservador, que no solo en esa materia hay regresiones a derechos humanos, sino en otras, y la clara evidencia que no ha logrado sus objetivos y no los logrará porque no los hizo con la población infantil y joven. Y creo que ahí tenemos que aprender mucho, ¿no? Porque parafraseo lo que dicen los jóvenes australianos en la consulta posterior que hicieron a la prohibición y resumen que los estamos orillando a la zona más oscura del Internet. Y sí, podemos estar tranquilos con un montón de leyes y acuerdos de todo el mundo, pero los que históricamente han estado excluidos en mayor riesgo los seguirán estando, solo que ya no a la vista del mundo adulto, de las empresas o de los gobiernos. Y creo que eso es lo que no estamos mirando. Entonces, dejo ahí un poco la inquietud, seguimos trabajando en estos temas, y bueno, hay mucho que hacer todavía, no solo en México, porque es un tema global. Muchísimas gracias, Claudia, nuevamente. Muchas gracias, Juan Martín. Muy interesante tu comentario y justo coincido en ello y por eso me parecía importante que por lo menos como se refiere en el informe que les compartí ahora y que se los voy a pasar, se lo comparto a la maestra Eliana para que se los pueda hacer llegar. Me pareció interesante que en estos paneles también incluyeran a los jóvenes. Y creo que sí es importante que formen parte de esta conversación, también los niños, o sea, es importante que formen parte de esta conversación de cómo vamos a ir avanzando para regularlo o para que podamos establecer estos mecanismos de salvaguarda con las debidas proporciones también, ¿verdad? Porque es como cuando, yo lo voy a volver a equiparar, como cuando a mis hijos yo les decía, bueno, tú puedes decidir si te quieres comer de postre el helado de chocolate o el de fresa, pero lo que no puedes decidir es si no comes las verduras y la proteína. O sea, eso te lo tienes que comer, pero sí te puedo dejar que decidas algunos aspectos, dependiendo de la edad, dependiendo de que uno vaya cuidando la zona de riesgo, pero hay otras cosas que pueden decidirlas sin problema, ¿no?
pueden decidir si se quieren salir un día vestidos de Batman al paseo de fin de semana y no va a pasar nada, ¿no? Pero también tendrá que saber que si va a la escuela no puede ir vestido de Batman, tiene que atender ciertas reglas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que los incorporemos en la conversación y que justo les vayamos enseñando, porque también es importante que puedan ir aprendiendo cómo decidir, ¿no? Y cómo elegir. Si elegimos todos por ellos, no van a aprenderlo, ¿no? Así es que Puedes coincido decidir totalmente. vestirte de negro durante toda tu vida, pero no hacerte un tatuaje. Y a la hora de la hora, igual se los hacen. Sí, bueno, mientras sean menores de edad, sí, porque ya la mayoría ya pueden llegar con un tatuaje del tamaño del mundo, ¿verdad? No sé, Pero ¿alguien más quisiera preguntar algo, comentar ahí en el chat hay algunas observaciones, bueno, algunas opiniones. Te piden si compartes el link del INCIDE. ¿Es el INCIDE que es social o el INCIDE de Miguel? es el INCIBE de acá de España. Ah, ya, Justo es otro. el INCIBE es como el Instituto de Ciberseguridad, pero sí ha tenido una colaboración no solo para la parte técnica, sino también para la concientización y la formación y la orientación a diferentes edades y en diferentes y para diferentes actores. Y ha hecho este tipo de alianzas también como por ejemplo con esta organización de Internet segura para chicos, con Orange. Entonces, ahorita, por supuesto, bueno, ya me apoyó alguien a ponerla. Muchas gracias, Claudia. Sí, yo Y también. Perdón. adelante, adelante. Gracias. Justo yo le tengo una pregunta. Le quería comentar, ¿en qué compromisos internacionales tiene actualmente pendiente México? Porque digo, a diferencia de otros países, por desgracia, ya sabemos que el crimen está haciendo o sirviéndose, ¿no? De las redes sociales. Ya no nada más es una cosa, no lo minimizo, para nada, pero me refiero, no es una cuestión de un acoso, no es una cuestión de un niño que se cae mal con otro y que lo acosa y que, ¿no? Hay estos problemas, sino es un problema gravísimo. Y lo hemos visto en los últimos años, la cantidad de menores, la cantidad de niños captados es escalofriante. Entonces, ¿qué compromisos tendría México? Digo, compromisos internacionales, por así decir, que tenga pendiente de llevar a cabo o de integrar a sus leyes, porque si no es, esto no nada más es que limitarles a ellos el derecho a tener redes sociales y demás, es que México creo que escapa a la realidad de otros países, por desgracia, ¿no? Entonces creo que tendría que incidirse mucho más, sí con la participación de ellos, pero sí planteando reglas muy fuertes, incluso cuando se comparte, por ejemplo, la custodia, porque hay muchos problemas así. Yo he asesorado a mucha gente y hay problemas que digamos que trae a colación una separación, por ejemplo, un matrimonio. Todo eso no está en las leyes. Son cuestiones que a lo mejor una guardia y custodia se comparte, pero al niño lo hicieron totalmente, el papá o la mamá, da igual, esto no va por roles, pero es el niño que es como, toma, y te encierras y estás todo el fin de semana que tendrías que estar conmigo y están, bueno, o sea, 24 horas conectados y expuestos a todo. No digo a ciertas cosas, digo a todo. Entonces creo que sí, de acuerdo a esta realidad tan fuerte que tenemos en México, que ya no nada más es la seguridad de los adultos, es de los niños y de los adolescentes. Creo que es la cuestión más grave ahorita. Sí, creo que, mire, si bien es cierto que falta que reforcemos algunos aspectos legales a nivel internacional y nacional, que se está trabajando en ello, lo cierto también es que la colaboración a nivel global sigue siendo importante que no perdamos de vista. Y, y que al final la colaboración que se da también es lo que va a permitir también que podamos reaccionar de manera pronta, porque los mecanismos también, si bien es cierto, pues se tiene que seguir trabajando sobre los mecanismos formales, también es importante que se generen pues estas redes de confianza. Creo yo que esa va a ser la parte importante, estas redes de confianza que también nos permitan actuar de manera pronta, ¿no? Porque a lo mejor para cuando se da un incidente en el que puede tener un impacto global, y que es el caso de los ciberdelitos, que no tienen fronteras y que podrían estar involucrados diferentes estados, se va haciendo como un poquito complejo ahí el entramado,
Pero con todo y eso, sí, hasta ahorita, por lo menos en los espacios en los que yo he estado, seguimos concluyendo que la colaboración es importante. En tanto avanza todo lo demás, en tanto, y más porque no, este tipo de riesgos además se le suman otras cosas, ¿no? Como pues la situación geopolítica, otro tipo de circunstancias que se están dando a nivel global y que justo también es lo que están haciendo como complejo que se puedan aterrizar algunos compromisos que se tienen en materia o sea, que tiene México en materia internacional. Creo que ese es también la complejidad, pero pues tendremos que ir avanzando en lo que tenemos a nuestras manos, en lo que podamos ir haciendo primero como cuidadores, haciendo como formadores y a lo mejor haciendo también desde las instituciones públicas, desde la legislación que vayamos impulsando y de cómo lo hacemos en nuestro entorno inmediato, ¿no? Por lo que es lo que podemos impactar ahora. Bueno, pues estamos esperando que se conecte la senadora Juanita Guerra. ¿Alguien está? Sí estás viendo el chat, ¿verdad, Claudia? Sí, aquí estoy. Ahora ya lo puedo ver, déjame leerlo. Exactamente, alguien dice, considero que nos corresponde totalmente el cuidado de NNA, es como en las películas, si se tiene una edad para poder verla, nos corresponde cuidar que así sea, no solo por su seguridad física, sino por salud emocional. En efecto, así tal cual. Y luego, en este ecosistema digital, todos los actores tenemos la responsabilidad guiar a nuestras nuevas y generaciones presentes. Exactamente. Sí, este es un tema de corresponsabilidad, igual que como lo es el tema de la ciberseguridad, es un tema en el que todos somos responsables, pero que al final también, por eso es tan importante estas labores de formación y de concientización, porque podríamos tener, por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, podríamos tener las mejores herramientas tecnológicas para que pudieran implementarse todos los controles, podríamos tener todas las certificaciones, pero si las personas de una organización no tienen conciencia del impacto que pueden tener sus actuaciones, pues ahí se nos podría caer todo. Entonces, de la misma manera, creo que en este caso ir transitando hacia a esta seguridad en línea para las niñas, niños y adolescentes, es importante que continuemos con la formación, continuemos con la concientización para que entonces no nos servirá de nada tener la mejor regulación o la mejor política pública si no las podemos aterrizar y si no generamos conciencia también en los cuidadores, ¿no? Y en los formadores. Y bueno, aquí viene otro comentario de Mario, muy brillante, es imposible dejar a los menores solos en esta vida, los adultos debemos de cuidarlos y guiarlos siempre respetando sus derechos, somos responsables de ellos, no los dejemos en manos de organizaciones del crimen, no es adultocracia, es un tema natural de responsabilidad. Y también todos somos responsables de cuidar los padres, familia, personas, empresas, escuelas, otras es un esfuerzo conjunto. Sí, yo coincido con esta parte que es un esfuerzo conjunto porque, por ejemplo, si nos llevamos al espacio físico, yo recuerdo que en algún momento conocí a una organización argentina que decía que la formación y el cuidado de los niños en el espacio físico era responsabilidad de todos, no solo de los papás, y planteaban un poco un tema de que en el caso de las madres de familia o que son pues mamás solteras y que de repente puede salírseles un poco de la mano la formación de los chicos, pues la comunidad idealmente tendría que entrar en esa formación, no de manera que se tome atribuciones que no le tocan, pero por ejemplo sí con un consejo, sí con que es un poco como lo que se hacía también antes en las comunidades, ¿no? Y ellos lo pensaban un poco así desde esa organización, estaban impulsando ese tipo de acciones, porque lo que decían es que el menor que en comunidad no se cuida iba a ser el delincuente que el día de mañana nos iba a estar asaltando en la esquina. Entonces creo que también tenemos que tener un poquito de conciencia en ese sentido, que vayamos acompañando a los chicos, aunque no sea mi chico, aunque no sea mi responsabilidad. Si yo advierto que le puedo aportar algo, le puedo enseñar algo, le puedo aconsejar algo que sea valioso para su formación en este nuevo entorno digital en el que van a estar conviviendo, pues también lo hagamos, ¿no? No que nos hagamos responsables, pero sí que podamos continuar compartiendo
como lo hacían antes los adultos, ¿no? Que el abuelito le daba el consejo a algún niño, aunque no fuera el nieto, pero era el amiguito del nieto y le daba un consejo. Entonces, eso también creo que es importante que como comunidad vayamos sumando. Déjenme ver los otros. Cada día es más complicado porque aunque quisiéramos a veces, así como igual dejábamos a los niños solos antes por estar trabajando, igual ahora hemos estado comentando, les damos un iPad y nos desentendemos. Sí. El iPad es Sí. el cuidador. Entonces Sí, por eso parte de las recomendaciones es esa, predicar con el ejemplo y también prestarles la atención que se merecen, ¿no? Porque no va a ser efectivo que nos estemos reuniendo todos nosotros ahorita para concientizarnos y para a lo mejor para en algún momento colaborar para alguna regulación en nuestro país, si ya cuando regresamos a nuestro entorno no le hacemos caso a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros niños que estén cerca de nosotros. Déjenme ver, ¿qué más? Ahí está Senadora, por aquí. buenos días. Está usted apagado su micrófono. Muy buen día a todos. Un saludo. Discúlpenme, yo tengo muy buena señal. Discúlpenme. Bueno, senadora, le presento a Claudia. Ella fue nuestra ponente de hoy. Hoy estamos cerrando, senadora, el curso que organizamos de manera compartida la Comisión de Derechos Digitales y la comisión que usted preside de la Guardia Nacional. Estamos aquí aproximadamente conectadas unas 64 personas y más o menos ese ha sido el auditorio, entre 65 y 70 personas desde que empezamos el curso. Entonces, pues yo quería que usted pudiera acompañarnos así para poder pues cerrar el curso. Hoy lo estamos cerrando, ha sido muy fructífero, muy importante. Y entonces, Claudia es de la Asociación de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho. Y bueno, tiene un currículum muy grande que no leeré nuevamente. Pero pues le dejo la palabra, senadora. Le agradezco mucho a usted y a todos. Saludo con enorme respeto a nuestro presidente de la comisión, Luis Donaldo Colosio, y a todas las personas que están conectadas, a las 60 personas. Gracias por interesarse en este tema tan importante. A la maestra Claudia, gracias por su ponencia. Mire, considero que es parte esencial que gente como usted, profesional, pero sobre todo con una gran capacidad y un liderazgo en el tema y en el ramo que nos ocupa. Hoy en día el tema de ciberseguridad, así como inteligencia artificial y todos los temas que van referentes en tema de seguridad, sabemos perfectamente que tiene que estar enfocado siempre al respeto de los derechos humanos, pero también también el respeto a lo que es la libre expresión y mucho más a lo que son los datos personales. Así que, pues yo reiterarles nuestro compromiso como presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional. Es una institución de ya no tan nueva creación, fue en el 2019, pero la misma ha tenido a bien una de las áreas, tanto desde que fue la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, tienen un área especial y específica en estos temas. Así que, pues a todas las personas, ponernos a sus órdenes. En la Casa del Federalismo, el Senado de la República, saben ustedes que cuentan con nosotros, que en la Comisión de Derechos Digitales, al igual también como en la Comisión de Guardia Nacional y todas las comisiones, yo creo que los 128 integrantes que conforman esta legislatura, que somos senadoras, senadores, representantes de todo el federalismo en todas las entidades de nuestra República Mexicana, pues cuentan con nosotros. Saben que nosotros tenemos propuestas, pero también es muy importante que profesionales en la materia nos puedan dar a conocer su opinión para que enriquezcamos estas iniciativas que son para bien de las y los mexicanos. Yo quiero externarles a ustedes que cuentan con una servidora y amiga y que nosotros podemos trabajar de manera conjunta para beneficio de las y los mexicanos. Así que, pues enhorabuena, seguimos adelante y gracias por la oportunidad de que también nosotros como comisión formemos parte de estos grandes foros, sobre todo el diplomado. ¿Sí me escucharon? Sí, se escuchó bien. Maestra Eliana, tiene su micrófono cerrado. Les decía yo, senadora,
que en octubre, al igual que el año pasado lo hicimos, vamos a organizar las actividades de manera conjunta por el mes de la ciberseguridad. Ya ve que el año pasado lo hicimos y en esta oportunidad ya también le voy a comentar a los colegas de su comisión para que podamos trabajarla. Y bueno, agradecerle mucho, senadora, y agradecer a Claudia, a la academia, a los organizadores con nosotros. Hoy estamos cerrando y, senadora, la vamos a molestar en la semana para que nos ayude a firmar las constancias que vamos a entregar. Y muchísimas gracias a todas y todos. Hoy estamos con nuestra última sesión. La verdad fue una sesión importante porque hoy fue sobre las niñas, los niños y los adolescentes. Y este es un tema que es muy importante y que no habíamos podido que alguien se concentrara en ese tema. Pues muy bien. Sí, maestra, bien lo dice. Y efectivamente, yo creo que a lo mejor es simbólico el tema de la firma de diplomados, pero es muy esencial. Es algo también que es un referente, porque como bien lo señala usted, hay pocas personas que se ocupan de ello. Y hoy a las juventudes, me refiero tanto también a la niñez, pues sí, porque aunque no debería de ser que todos utilicen las plataformas ni redes sociales, pero sí también hay que darles a conocer las ventajas y también los desafíos que pueden causar el no utilizar de manera correcta todo lo que son las plataformas digitales. Así que, pues yo considero muy importante todo este esfuerzo. La felicito también a usted, maestra, porque como secretaria técnica de la comisión ha dado cuenta y pues eso se logra gracias al gran esfuerzo que usted y el amor con que desempeña y le hace las cosas. Le reitero mi respeto y siempre mi compromiso con toda la comisión. Pues igualmente, muchísimas gracias a todos. Está como siempre, está el formulario. Ya lo subimos desde hace ratito, lo cerramos a las 2 de la tarde, igual que la sesión. Muchas gracias, senadora, le mando muchos besos y muchos abrazos. Dios les bendiga a todos y muchas gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted, maestra. Dios le bendiga.